Hace 7 años que no me levantaba después de este gane de este equipo de los Cougars. Estoy orgulloso de que ganaron los Cougars, dice el pastor. Gracias por darnos ese gane. Como introducción, gusto en estar con ustedes. Como Chantal dijo, regresamos de California en esta semana de Acción de Gracias. Mi cuñada se comprometió y nos divertimos mucho en California. Y allá en California, el miércoles pasado, mis hijas pensaban que íbamos a la escuela, pero los llevamos a California y estaban sorprendidas y se divirtieron mucho. Quiero decirles que estando en California, sentarse en la playa en este mes de noviembre, ir a Disneylandia, que es tan accesible, a Knott's Berry Farms y todo eso, son cosas buenas. Pero siempre que estamos en California, pero yo tengo ganas de regresar a Yakima, a mi lugar, al lugar mejor de todo el mundo. Y eso lo creo de corazón, dice el pastor. Pero es la temporada también de maravilla de vivir en esta temporada, en este lugar. Y en estos días que va a empezar la nieve y todo esto. Y también tenemos la oportunidad de compartir bendiciones con niños para que reciban regalos. O hay tarjetas de niños que no van a recibir regalos, pero que si usted quiere patrocinarlos, hay las tarjetitas. Dios quiere hacerlo. Y Dios quiere que participemos con regalos de Navidad. También vamos a empezar el nuevo año como iglesia, recibir la nueva palabra de año nuevo, todo eso. Y como saben, la semana pasada el pastor Austin empezó esta serie de Aquí estoy y muchos los vimos el servicio en línea y también compartimos esto en esta comunidad en línea. Esta nueva serie que también es la última serie de este año 2021, esta serie de Aquí estoy. Mientras vemos estos personajes de nuestras Biblias, que tuvieron estos momentos de aquí estoy, donde Dios les habló y donde ellos respondieron. La semana pasada vimos a Abraham cómo respondió a Dios cuando obedeció de esta idea inconcebible de sacrificar a su hijo Isaac. Pero Abraham, en obediencia, sabiendo que Dios intervendría y proveería el sacrificio, pero él demostró que lo haría y por eso Abraham tuvo fe. Y hoy vamos a continuar a ver al nieto de Abraham. Ese personaje nos vamos a concentrar el día de hoy, que se llama Jacob. Y Jacob es el nombre mío, dice el pastor Jake. Jacob. Pero yo no sabía que me iban a poner este nombre como este Jacob. Pero quiero darles un poquito de historia de quién era Jacob, de este momento que se presentó cuando respondió a Dios diciendo, aquí estoy. En la Biblia, en los primeros 11 capítulos, muestran la historia, la creación, cómo Dios hizo la humanidad para que tuviera dominio sobre este mundo. Sin embargo, rápido vimos que los humanos empezaron a cometer errores, violencia, locuras, rebelión. Y Dios tomó que usar el botón de reinicio, de resetear las cosas. Y también vemos otro momento donde la gente sigue rebelándose, cuando vemos la historia de la Torre de Babel, cuando Dios dispersa toda la humanidad por fallarle a Dios. Y escoge Dios a este nuevo Adán y Eva en el nombre de Abraham y Sarai, y que más tarde fueron llamados Abraham y Sara. Y como vimos la semana pasada, vimos que Dios promete bendiciones a todas las naciones, a todo el mundo, de una forma bendita por esta familia que venía de Abraham y de Sara. Esta drama empieza en los capítulos 12 al 50, donde la historia de 4 generaciones que comienza con la
familia de Abraham como un vehículo de fe y bendito, pero de ahí va a bendecir Dios a las naciones. Y Abraham empieza a crear esta familia de Abraham. Cuando entramos al nieto de Abraham, Jacobo, vemos que una visión sombría por medio del nieto de Abraham, que es Jacob. Y sin embargo, esa es la familia. Antes de que Jacob llegue a este momento de aquí estoy. Al principio, el nacimiento de Jacob, cuando nació, cuando estaba aún en el vientre de su madre, se agarra del talón de su hermano Esaú el día que iban a nacer este segundo hijo, porque eran gemelos en el vientre de la mamá. Y se agarra Jacob del talón de Esaú para qué decirle, sácame primero a mí. Y ustedes saben ese momento maravilloso en el parto cuando nace un niño y tal vez Isaac y Rebeca no sabían que tenían gemelos en el vientre. Pero este pequeño bebé, este niño rojizo peludo que era Esaú, el hermano mayor, sale, pero interesante es de que Jacob, su nombre en hebreo de Jacobo, viene de la palabra de Jacob, que significa talón, y se agarró del talón de su hermano, y en fin, Jacob crece y se convierte en una especie de estafador. Trata de aprovechar cada oportunidad que puede para estafar a su propio hermano gemelo Esaú cuando le quiere robar la primogenitura, vendiéndole, ofreciéndole una sopa por su primogenitura. Y Esaú acepta porque tenía hambre. Y si adelantamos la historia, vemos cómo pasa con la madre de Jacob, que lo anima a que vaya y mienta a su padre Isaac. Y ya cuando está Isaac por morir, para que reciba la bendición, el segundo hijo Jacob, en vez del primero Esaú, y diciéndole, hey papá, vengo por tu bendición. Y le dice, ¿eres tú Esaú? Y dice, sí, yo soy. Pero en realidad era Jacobo, era Jacob. Y el padre le da la bendición, supuestamente para Esaú. Pero Jacob, que es un engañoso, un tipo engañoso, es como la parte baja de lo que Dios escogió. Pero probablemente este oportunista es quien es y Dios siguió bendiciendo por medio de él. Él quería tomar, tomar, tomar siempre. Pero Dios ya le había bendecido a Abraham, que tendrá bendición su familia antes de que Jacob viniera a hacer las cosas por sí mismo. Así que tenemos al escogido de Dios, con muchos dones. Pero ¿qué ha elegido hacer? Robar las cosas que Dios ya le había prometido que le daría. Y así comienza la historia de Jacob, buscando por él mismo las cosas, con actos egoístas. Y Dios permite que le suceda a Jacob y que sufra por los líos que se mete de su propia mano, de su propia creación. Ahora, ustedes, dice el pastor, o nosotros hemos tenido que sentarnos en nuestros propios líos, o perseguimos algún tipo de bendición creando nuestros propios mundos, nuestras propias cosas. Tal vez busquemos provisión o amor o aprobación o integridad a expensas de esa bendición de Dios. Jacob siguió persiguiendo y haciendo atajos para lograr el final, con trampas. Pero volviendo a la historia, Jacob salió de su casa después de robar la bendición de su hermano y se fue con instrucciones de su padre, buscando amor. Y Jacob se va con la familia extendida de su madre y allí es donde
El engañoso, el estafador Jacob conoció a su igual, que era su tío Labán, que terminó estafando al estafador Jacob. Y Jacob fue a la tierra de Padán y se enamoró de la hija de Labán, su tío. Y le dice, hoy me gusta tu hija Raquel y me quiero casar con ella. Y Labán le dice, claro que sí, pero tienes que trabajar 7 años por mí. Y a Jacob se le hicieron cortos 7 años, pero la amaba tanto que dijo, claro que sí. Entonces pasan 7 años y se va al lecho con su esposa. Pero amanece y resulta que no es Raquel, sino es otra jovencita. Y decimos, ¿cómo es posible esto? Bueno, tiene que ver con los ritos, los rituales y los velos que le ponían. No sabía que era la que ella quería. Era Lea, la hermana menor. Y va con el tío Labán y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no quería casarme con ella. Yo quería a Raquel. Y esa es parte de la historia. Pero se queja con el tío. ¿Cómo tenía que casarme con Raquel? Pero le dice el tío, bueno, nuestra cultura es así. Pero puedes también tener a Raquel si la quieres, pero tienes que trabajar 7 años más conmigo. Aquel engañador, Jacob, fue engañado por su tío igual. Y tuvo que trabajar 20 años casi por el amor de Raquel. Pero recuerde que Jabón también sabía cómo estafar, y así que estafó al estafador que lo había estafado. Es raro, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Jacob en un sueño vio cómo Labán lo había tratado. Pero Jacob siempre cubre sus apuestas y manipula la temporada del aparamiento de los rebaños del tío Labán. Aunque Dios le quería bendecir, pero él siempre quiere hacer las cosas a su modo. Hace trampa para que su rebaño de él, que compartía con su tío Labán, para que su rebaño prospere y para que el rebaño del tío no prospere. Dios iba a bendecirle, pero él está haciendo trampas de nuevo para crear su propio control, sus propias cosas. Y después de la declaración de esta, aquí estoy, cuando responde al Señor, cuando, igual que Abraham, en este sueño profundo que tuvo, cuando Dios le dice que revuelva a su tierra, que regrese, agarra su rebaño, no le dice al tío, agarra a sus mujeres, sus hijos, su rebaño, todo, y se escapa, se va con todo lo que era de él. Pero cuando Labán se da cuenta, también Labán se da cuenta que los ídolos que él tenía también se los robaron. Y se fueron con todo ídolos, aparte de toda la familia, las hijas, el rebaño. Y Labán va y los alcanza y le dice, ¿por qué se robaron mis ídolos? Y le dice Jacobo, yo no. Y le pregunta a su esposa Raquel, ¿tú fuiste? Y ella se sentó en una canastita con los ídolos y no los encontró. Entonces Raquel también es mentirosa y engañosa, y por eso tal vez Jacob la quería mucho. Es una historia rara, pero sigue siendo ese engañoso y está ahora con una engañosa que es Raquel. Pero en fin, se va y sigue su camino de regreso a su tierra. Pero ¿qué pasa? Que Jacob va y va encontrando a su hermano Esaú, pero lo está esperando Esaú, el otro que le había hecho trampa, con 400 hombres lo estaba esperando. Y le da miedo a Jacob porque piensa que su hermano lo quiere matar. Y va y le pide a Dios oración. Le dice, Señor, sálvame, Señor, de la mano de mi hermano para que no me mates, Señor, porque me matará a mí, a mis niños, a las madres de mis niños. Tú has dicho, Señor, que me prosperarás y que harás descendiente tan grande como la arena del mar. Pero Esaú me va a matar, Señor, sálvame. Y Dios tal vez le hubiera dicho,
espera, porque todo va a estar bien. Pero si adelantamos la historia, vemos que todo salió bien. Hubo una reunión maravillosa entre el hermano Esaú y el hermano Jacob, pero Jacob no esperó en esa bendición y él trató de hacer y preparó regalos para su hermano para comprarle esa culpa y ese desengaño que le había hecho. Y envía al primer grupo enfrente de él porque su hermano viene a encontrarlo con 400 hombres. Y Jacob tiene miedo. Y al enviarle los regalos, un grupo con ovejas, otro grupo con cabritas, otro grupo con becerritos, para protegerse de Saúl. Pero Jacob no deja que Dios haga las cosas. La protección que siempre ha querido Jacob no permite que Dios le dé eso. Eso la noche anterior, antes de salir a conocer a Saúl, su hermano, esta historia, algo sucede en la historia donde Jacob lucha con un hombre y dice, esa noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, sus dos sirvientas, sus hijos y fue al vado del Jacob. Después de enviarlos a través del arroyo, envió todas sus posesiones, pero antes del amanecer, toda la noche luchó con una persona y esta persona le dañó la cadera a Jacob para que se desgarrara mientras luchaba con el hombre. Entonces el hombre dijo, déjame ir porque es el amanecer. Pero Jacob no lo dejaba ir. No te dejaré ir hasta que me bendigas, le dijo. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob, respondió. El hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los humanos y has vencido. Y Jacob respondió, por favor dime tu nombre. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí lo bendijo. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque vio a Dios cara a cara, porque era un ángel de Dios con el que estaba luchando. Y quedó dañado de la cadera por toda su vida y cojeó debido a esa herida. Y después se dio cuenta de que con el hombre que estaba luchando era un ángel del Señor. Y vemos en Génesis que el ángel del Señor se presenta a diferentes personajes. Pero esta historia, el poderoso ángel vino en una forma nueva, como un luchador profesional. Y luchó con Jacob. Esta historia es integrante, es fuerza. Porque Jacob, que quería ser bendecido, pero por medio de sus propios medios. Y Jacob quiere hacer las cosas a su modo. Él quiere hacer sus cosas en su propia forma, engañando a quien sea. Y Dios, este Jacobo terrible, este Jacobo que es tan terco que Dios se baja al nivel de Jacob, a su lenguaje, como si Dios se diera cuenta de que este escogido, este Jacob es tan terco que solo queda una opción, de herirlo, y por eso lo hirió de la cadera y lo dejó cojeando para el resto de su vida. Esta herida es lo que finalmente deja que Jacob haga algo, finalmente. Porque la realidad que está enfrente de él, este sufrimiento lo abre para recibir la bendición de Dios. Hay mucho más en la historia de Jacob que no podemos cubrir hoy, desafortunadamente. Pero lo importante es que esta es la historia de Jacob luchando con Dios. En el momento de que dice, aquí estoy, cuando su nombre
Se le cambió de Jacob a Israel y aún hasta hoy es el pueblo escogido de Dios. Los descendientes de Abraham, de Isaac, Jacob y el resto de la Biblia hebrea se trata del Antiguo Testamento como el Nuevo. Esto es historia como una parábola profética que anticipa esa lucha de Israel con Dios, que por cierto termina con la nación de Israel en el exilio. Solamente cuando Dios hiere a Israel en la forma de Jacob o en la forma de la nación, que el remanente, los fieles quedaron y salieron del otro lado. Y estos fieles es donde Dios levantó al último israelita, al grande, al Mesías, a Jesucristo, que por medio de él hubo bendición para todas las naciones. Porque ¿cuál fue la promesa que vimos la semana pasada? La promesa de Abraham que Dios proveyó al carnero para el sacrificio de su hijo Isaac. Y por eso en Génesis dice, juro por mí mismo, le dijo, que no retuviste a tu hijo, le dice a Abraham, que seguramente te bendeciré y haré que tus descendientes sean numerosos como las estrellas en el cielo, para que todas las naciones serán benditas porque me obedeciste. Y Jacob no era esa descendencia que bendijo a las naciones. La nación de Israel que surgió de los 12 hijos de Jacob no fue la bendición para todas las naciones, sino más bien de esa línea, de ese linaje de Jesucristo, como vemos en el Evangelio de Mateo y de Lucas, que Jesús, el Mesías, viendo la genealogía, la descendencia de Abraham, que fue el que bendijo a todas las naciones del mundo, incluso a nosotros hoy, por Jesucristo, su Jesucristo. Y esta historia nos relata toda la historia de la Biblia. Y hay tanto que reflexionar. Pero para terminar, podemos ver el verdadero carácter de Dios. Veamos cómo Dios se compromete tanto en sus promesas que persigue a su gente con misericordia para que reciban bendición. Desde el principio, por medio de Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac y con Jacob. La promesa de Dios siempre está. Y la humanidad podría haber caminado en obediencia y fidelidad, pero no. Siempre somos desobedientes, infieles, ilusos, y sin embargo Dios todavía nos persigue con su bendición, porque ese es Dios, ese es nuestro Dios. Lo segundo es que ustedes tal vez reconocen en este momento que como Jacob andan persiguiendo su bendición por su propia fuerza y mérito, por sí mismos. Pero veamos su carácter. Jacob fue un humano empeñado en crear su propia seguridad y bendición, dispuesto a descuidar o menospreciar a cualquier persona para obtener lo que cree que es necesario para él. Y tristemente, Dios le provee lo que le había prometido y uno no tenía que hacer nada. Jacob, Dios tiene razón y siempre está detrás con la bendición. Recibámosla. Esta historia debe hacernos comenzar a preguntar, cuestionar, reevaluar las cosas. Lo que estamos persiguiendo, porque las cosas que perseguimos toman un papel fundamental en el combate de esa lucha de Dios con nosotros. Antes de cerrar la predicción de hoy, hay 3 preguntas que quiero que mediten. En 3 preguntas. Y tal vez algunos de ustedes pueden pasar al altar para que presenten cosas al Señor, cosas con las que ha estado usted luchando o persiguiendo.
Y estas son las preguntas. ¿Qué es una cosa que has perseguido? ¿Qué es una cosa que ha perseguido en la vida? ¿Amor? ¿O aprobación? ¿O triunfo? ¿O relaciones? ¿Amor? ¿O aprobación de los demás? ¿O provisión? ¿O tal vez felicidad? ¿Qué es lo que ha perseguido? ¿Y cómo lo has perseguido? ¿Ha recibido del Señor o trata de hacerlo por su propia cuenta? Interesante. La segunda pregunta. ¿Dios ya ha dado o prometido lo mismo que has perseguido? Así como te lo prometió Dios, que te protegería, que proveería por ti y te ama. Que tu identidad debería estar en Él para vivir libre, para no cargar con ninguna vergüenza, con ninguna culpa, porque Dios nos promete esa libertad. Y esto debería ser una pregunta de esta semana de acción de gracias, porque Dios ha provisto. La última pregunta es esta: ¿cómo ha intervenido Dios en su historia para ayudarle a recibir sus dones, sus regalos? ¿Dónde ha estado cuando lucha con Dios? Y si no ha tenido esa lucha, tal vez la esté teniendo en este momento, pero esa es la intervención de Dios. Dios está tratando de hablarnos siempre, de mostrarnos las bendiciones que tiene para nosotros. Reflexionemos en estas preguntas en unos momentos mientras sigue la alabanza. Lord, I've realized Señor Jesús, nos damos cuenta en momentos de nuestra vida, Señor, que aunque tú tienes promesas por nosotros, Señor, y que sabía que tenías planes por mí, Señor, y había promesas para mí, he tratado de perseguir cosas por mí mismo. Y reconozco las consecuencias, Señor. Todo lo que he hecho de perseguir esas cosas, que tú ya tenías planes y bendiciones para mí, Señor. Perdóname, Señor. Y hay mucha gente en este lugar que experimenta lo mismo. Entreguemos todo al Señor y todos nuestros deseos, entreguémoslo al Señor, porque hay bendición para nosotros, que ya fue prometido eso. Si usted está aquí y nunca ha tomado la decisión de entregarse al Señor y nunca le ha dado su vida al Señor, y si usted dice, yo quiero dejar de perseguir mi propia bendición, yo quiero seguir a Jesús. Si usted está aquí, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano y decir, sí, ese soy yo. Ya veo esa mano. Bendiciones. ¿Alguien más? Ya veo esa otra mano. Gracias. Maravilloso. ¿Alguien más? La segunda pregunta es esta. Si usted se encuentra aquí y se da cuenta de que, aunque usted crea, ha estado haciendo las cosas por su propia fuerza, persiguiendo esa bendición sin saber que Dios ya tiene la bendición por usted. Reconozcámoslo como cristianos. Sí, ya veo todas esas manos levantadas. También mi mano, dice el pastor, está levantada. Yo también. Hagamos esta oración. Es una oración de decir, Dios, me someto a ti. Mi voluntad, mi vida, todo quiero entregarla a ti, Señor. Oremos juntos. Señor Jesús, someto mi voluntad a ti, Señor, y quiero tu guianza en mi vida. Me rindo a ti, Señor, y recibo tu bendición.
y recibo tu identidad, tu amor, esa paz, y recibo la salvación. Y creo, Señor, que tú eres mi Salvador. Y creo que tú moriste por mí. Y por eso entrego mi vida a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.